Muy buenas noches a todos los que nos están viendo a través de Zoom y las plataformas. Soy Luz Fari Gamboa y nuevamente por aquí desde Montreal, Canadá, les saludo y vamos a comenzar nuestro programa. Yo sé quién sabe lo que tú no sabes. ¿Están listos? Pues dale like, síguenos, puedes seguirnos a través del WhatsApp en el 310-691172. Vuelve a anotarlo. 310-691172. O puedes entrar a través de www.conexionesdereinoint.co o a través de Facebook. Pueden ir a Conexiones de Reino Internacional y te puedes unir a través de todo el día. Vamos a tener programación especial para ti, nos va a ayudar en ese crecimiento personal y espiritual. Y nuevamente, bienvenidos a tu programa. Yo sé quién sabe lo que tú no sabes. ¿Están listos para abrir esa puerta del conocimiento y esas preguntas que estamos ansiosos y deseando saber esas buenas respuestas? Para eso tenemos a 5 invitados, pero bueno, quédate aquí porque vamos a ir primero a escuchar una bella canción. Siempre me quedo esperándote triste en esa tu habitación, sentado a tu lado de tu desespero, agobiado por la situación. Siempre me ignoras, pues ya tu confianza está en personas que daño te harán. Y tú desconoces que tienes un Padre que pase lo que pase, te ayudará. A quien quiera escucharme le voy a enseñar lo que es conocer un amor de verdad. A quien quiera escucharme le doy mi perdón. No importa su falla, no importa su error. Lo más importante es que te amo con todo mi corazón. Ya no te aflijas, procura inclinar tu oído a mi voz. Cada problema que tú has tenido conmigo tendrá solución. Nunca te importa si yo estoy contigo. Olvidaste que yo soy tu Dios. También olvidaste que yo te doy fuerzas para que tú afrontes cada situación, queriendo ayudarte y no te das cuenta porque para ti soy tu última opción. A quien quiera escucharme le voy a enseñar lo que es conocer un amor de verdad. A quien quiera escucharme le doy mi perdón. No importa su falla, no importa su error. Lo más importante es que te amo con todo mi corazón. Y que en un madero clavé tus pecados, fue el precio por darte amor. Ya no te aflijas, procura inclinar tu oído a mi voz. A quien quiera escucharme le voy a enseñar lo que es conocer un amor de verdad. A quien quiera escucharme le doy mi perdón. No importa su falla, no importa su error. Lo más importante
yo sé quién sabe lo que tú no sabes. Y hoy tenemos a 5 invitados muy, muy especiales de diferentes partes del mundo. Tenemos de México, de Argentina, bueno, también venezolanos aquí en Canadá, como también colombianos allá en Estados Unidos. Y bueno, antes de comenzar con los invitados, quiero animarte a que le des like y nos sigas. Y no solamente eso, sino que tú puedes participar. ¿Y cómo puedes participar? ¿Quieres saber tantas esas preguntas que no tienen respuesta? Escríbenos ahora mismo ahí en Conexiones de Reino Internacional. Puedes hacer tus preguntas y en el próximo programa vamos a poder dar respuesta y abrir esa puerta al conocimiento. Bueno, vamos a empezar con nuestras preguntas. Y nuestra primera invitada es una persona muy especial y vamos a trasladarnos hasta la ciudad de México, lindo y querido. Y es nuestra pastora Rocío Buendía de Domínguez. Ella está trabajando en el Ministerio Internacional Trono de Jehová y es egresada del Instituto Rema, apasionada por el Señor y por conocer más y más de la palabra. Y bueno, nuestra pregunta es la siguiente: ¿qué es caminar en la fe? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias, Pastora Luz. Es un privilegio, ¿verdad? Estar aquí, esta invitación de parte de Dios, sobre todo, y también de ustedes, este canal. Les bendecimos desde la Ciudad de México. Es un honor. Y bueno, esto es de qué significa caminar en fe, pues proviene, ¿verdad? Desde 2 Corintios 5:7, que dice que por fe los que hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Dice que por fe andamos, no por vista. Que esto significa, ¿verdad? Que los cristianos no debemos confiar en nuestra propia comprensión o pensamientos o sentimientos, o también de las circunstancias que estamos atravesando, ¿verdad? Experiencias, ¿verdad? Sino que realmente nosotros debemos de poner nuestra confianza en el Todopoderoso, ¿verdad? En lo que viene en su palabra, ¿verdad? Nosotros debemos de confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no nos debemos apoyar en nuestra propia prudencia, dice la palabra, sino que debemos reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Esto quiere decir que en las buenas y en las malas, ¿verdad? Porque Él ha prometido ser fiel en medio de toda circunstancia. Y esto viene aquí en Proverbios 3, 5, 6, ¿verdad? Que dice que no nos apoyemos en nuestra propia opinión o pensamiento, sino que realmente confiemos en Él. Él ha prometido y Él tiene palabra para todo, ¿verdad? Estrechamente relacionado con la cita, ¿verdad?, del apóstol Pablo está cuando Jesús dijo: bienaventurados los que sin haber visto han creído. Entonces, la fe consiste en que nosotros no caminamos por vista. ¿Qué significa eso? Que aunque no estamos viendo lo que Cristo nos ha prometido, pero sabemos que ya lo vamos a ver y ya lo vamos a tener, porque ciertamente, simplemente en Hebreos 11:1 dice, ¿verdad? Que la fe es la convicción de nuestro corazón, ¿verdad? De lo que ya estamos esperando o de lo que ya estamos esperando recibir, aunque no lo estamos viendo. Entonces, eso quiere decir que nosotros debemos caminar en fe, ¿verdad? Y un ejemplo muy bueno aquí en la palabra de Dios es cuando Abraham, ¿verdad? Dios le habla a Abraham diciéndole que salga, que deje su círculo, que deje su parentela, que deje su país, aún donde él estaba, ¿verdad?, viviendo, y que Dios le iba a mostrar, o sea, le dijo, le iba a mostrar, pero no le mostró antes. Mas, sin embargo, Abraham confió en Dios, dejando todo, dejando absolutamente todo. Estos son ejemplos de gran fe de hombres de Dios que nos dan el ejemplo de que realmente Dios nunca nos va a abandonar y nunca va a fallar a sus promesas. Por eso es que nosotros podemos plenamente confiar
en que su palabra es totalmente confiable y 100%, ¿verdad? Que Dios nos va a responder y a respaldar y que siempre Él está con nosotros, porque Así también es. su promesa es de que todos los días de nuestra vida Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Otro ejemplo Gracias. que podemos ver es cuando David, ¿verdad? Era un joven pastor que derrotó al gigante Goliat a pesar de que era un superado en número y en desventaja. Mas, sin embargo, él declaró y él afirmó y él estaba seguro de que Dios le iba a dar la victoria, ¿verdad? Así es. Y así fue. Entonces tenemos Wow. grandes ejemplos que podemos decir que eso es caminar en fe, confiar, abandonarnos totalmente a la palabra de Dios, sabiendo que en la palabra y en Dios tenemos la seguridad de que vamos a tener las respuestas correctas a nuestro problema, a nuestra situación, ¿verdad? Y vamos también nosotros a tomar las decisiones correctas, cualquiera que sea el problema que estemos atravesando. Muchas gracias y qué bueno saber que somos bienaventurados tú y yo. Bueno, ya estás ahí anotando, estás conectado en conexiones de reino para ahí escribirnos y ser parte de Yo sé quién sabe lo que tú no sabes. Y bueno, vamos a seguir sin ninguna espera con nuestro siguiente invitado, venezolano, pero hace más de 35 años está pastoreando, es Manny Martínez. Él vive en la ciudad de Montreal y es coach de vida en el ministerio Equip, escritor y terapeuta familiar. Gracias por acompañarnos. Y la pregunta que tenemos es, ¿cómo se creó el mundo? Pastora Lufari, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindas de estar en Conexión de Reino. Realmente un privilegio para mí y para todas las personas que están conectados con nosotros en el día de hoy. Bueno, una de las cosas que vale la pena destacar que nosotros tenemos que partir desde un punto que es Dios, Dios como creador. Por muchas razones se han tratado de establecer algunas hipótesis o algunas teorías que no dejan de ser teorías de la creación. Muchos creen en la teoría del Big Bang. Incluso quiero aprovechar para decir que el creador de la teoría del Big Bang, aunque no la demostró al 100%, era un creyente, era un cristiano. Entonces, de allí salen muchas teorías como la panteísta, como todas estas dinámicas, igual la teoría de la creación. Pero vale la pena destacar que cuando nosotros revisamos el texto sagrado, es importante destacar de que había un tohu bohu, así se le dice en hebreo, que todo estaba desordenado y vacío. ¿Por qué razón? Porque no había vida, porque no había realmente una estructura de una creación establecida. No obstante, cuando se comienza a decir en la Biblia de que se comienzan a crear las cosas, me llama mucho la atención porque, ¿sabe? El lenguaje o el idioma hebreo es muy específico. Son unas palabras que son bien específicas. Y cuando aparece el verbo crear, que es berit, el único sujeto para ese verbo es Dios. O sea, yo no puedo decir que Mani creó o Lufari creó con el verbo berit. Es cierto que nosotros somos imagen de Dios y la Biblia en algún momento dado nos permite a nosotros ponerle gloria en su alabanza. Ese texto del Salmo 67, si no me equivoco, 66. Pero lo que está tratando de explicar el autor es que nosotros podemos tener creatividad para la adoración. No obstante, nosotros no tenemos la capacidad de crear absolutamente nada y Dios en su gestión, vamos a decirlo de esa forma, o en su naturaleza, Él es el creador de todas las cosas. Y si vamos al libro de Hebreos, es más, la ciencia se alinea al texto sagrado desde la perspectiva que sabe y entiende de que hay un creador, a pesar de que se han tratado de inculcar muchísimas
teorías, la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución y toda esta dinámica, pero fueron sencillamente teorías que no han sido demostradas, mientras que la Biblia hace un planteamiento totalmente notable de que hay un creador, que Dios creó la tierra, los cielos, el universo, a la raza humana. Dios lo creó de muchas formas y maneras. Pero quiero dejarte un abreboca para la próxima ocasión. Cuando Dios crea, dice que crea los astros, la luna, las estrellas, y después 2 días más tarde crea la luz. No es lo mismo. O sea, él está haciendo una distinción de que entre la luz y los astros o la creación, con la finalidad de que nosotros podamos tratar de hacernos las preguntas para que él mismo nos las pueda responder, porque el magnífico respondiendo todas las preguntas es el mismo Señor. Pero, ¿sabes? Es importante destacar que nuestro Señor nos crea a nosotros de último, y no nos crea dentro del huerto, sino que dice que Él creó al hombre y a la mujer y los mete dentro del huerto. Es decir, de que no solamente nosotros somos los únicos seres creados desde la perspectiva raza humana, sino que los únicos que creó y metió en el huerto fue Adán y a Eva. Ahora, el texto de Génesis capítulo 1 o el recit de capítulo 1 y 2 del libro de Génesis, sencillamente es un texto apologético, porque en la época había mucha gente que creían en los astros, en la luna y en las estrellas, y de repente aparece Moisés diciendo, bueno, el Dios nuestro creó a quien ustedes creen. O sea, la Biblia no es un libro para darnos a nosotros la cronología exacta, sistemática de cómo se crearon las cosas. El texto hay que entender que es un texto apologético, y la apología es la defensa de la fe. En otras palabras, el texto el recit de Génesis 1 y Génesis 2, que tiene unas pequeñas variantes o diferencias, no son contradictorias, sino que se hace con la finalidad de defender la fe frente a las posiciones y las religiones de la época, que estaban afirmando de que el sol era un dios, de que la luna era un dios. Es más, Abraham creyó en el sol y la luna, pero cuando Dios se le reveló, entonces ahí comenzó a creer en Elohim, el Dios único y verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que para las personas que nos están viendo, queremos decirte, tienes un creador y tú eres una creación, no una criatura, eres una creación. Y como dijo alguien por televisión, he sido creado para crear por el Creador. Qué interesante, muchas gracias, Pastor Manny. Y bueno, algo que me quedó bien claro es que somos la parte más especial de esa creación. Somos algo único y especial, y tú eres parte de esa creación. Y bueno, vamos a seguir con estas preguntas en Yo sé quién sabe lo que tú no sabes. Y vamos a trasladarnos nuevamente hasta la Ciudad de México con mi compañera Gude González. Ella es coach cristiana y tiene una formación en maestría de neurocoaching. Actualmente ministra junto con su esposo en la Ciudad de México. Y gracias, Gude, por estar aquí. Y la pregunta es la siguiente. Ahí tomen atención a esta pregunta. Como cristiano, ¿tengo responsabilidad de involucrarme en acciones de justicia social? Okay. Buenas noches a cada uno y bueno, gracias querida Luz Fari, gracias a Conexiones de Reino por la invitación. Mi nombre es Gude González y estoy desde la Ciudad de México. Bueno, gracias por esta invitación y por este privilegio que me permite dar mi aporte ante esta pregunta. Bueno, pues como cristianos no tenemos una responsabilidad como tal. Sin embargo, sí podemos elegir cada día mirar hacia adelante, comprometidos en servir ante cada situación o cada circunstancia como cristianos. Como cristianos tenemos la habilidad de elegir responder desde lo que somos como hijos de Dios y Dios en nosotros. Y parados desde lo que somos en Cristo Jesús, no siendo solo espectadores de una vida que queremos vivir, sino siendo protagonistas,
haciendo que las cosas sucedan, involucrándonos en acciones justas para el bienestar de los miembros de esta sociedad. Y quizás podemos preguntarnos, ¿cómo poner en práctica la justicia social como cristianos? Bueno, pues contribuyendo a reducir las desigualdades en diferentes ámbitos y áreas, entendiendo que somos una comunidad de personas seducidas y conducidas por el amor de Jesucristo. Dios es presencia de amor. Por lo consiguiente, la vocación humana es construir la fraternidad sin discriminaciones dentro de una sociedad. Como cristianos tenemos dos grandes responsabilidades. La primera es procurar nuestra propia salvación. Y la segunda es nuestro deber es para con nuestros semejantes, buscando siempre el equilibrio entre el bien común y el bien personal. Dios es quien produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Pablo nos insta a los filipenses, pero también lo hace con nosotros, diciéndonos que hagamos todo sin queja ni contiendas, siendo intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella podemos brillar como estrellas en el mundo. Y bueno, pues nuestra responsabilidad como cristianos es comprender que el camino está en ser sinceros y saber que tenemos la habilidad para responder y tomar acción en cada situación que pasa en nuestra sociedad, contribuyendo para que nuestra nación sea santa, pura y sirva al Señor. Y bueno, pues para finalizar, quiero dejarlos también con otra pregunta a todos los que nos están escuchando y bueno, pues cada uno de nosotros también. ¿Qué estamos dispuestos a elegir hacer cada día para ser cristianos influyentes y generadores de realidades en nuestra nación? Wow. Gracias por este es mi aporte. Gracias, Gude. Wow, interesante. Y bueno, te invito a dejar una huella. Esa es mi meta, cada día dejar la huella de Cristo. Y cada día tenemos que tomar decisiones, todo depende de dónde, cómo las estamos tomando. Pero yo creo que la mejor manera es escuchar esa voz de Dios, leer la palabra y ahí vamos a aprender a tomar buenas y sabias decisiones. Y bueno, para nuestra siguiente pregunta tengo una muy, pero muy querida invitada, argentina, la doctora Ana, bueno, ese apellido, vamos a ver si esta vez me sale bien, Kelejan. Oh, y hasta lo dije con un tono francés y todo. Doctora en psicología y teología, profesora universitaria en Argentina y Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, fundadora y directora de las agrupaciones psicológicas y cristianas, Misión Niños del Instituto de Neurociencia en Argentina y Estados Unidos, y cofundadora de 2 iglesias, consejera y coach. Tengo el gusto y el honor de compartir muchas cosas con aquí mi doctora. ¡Qué bueno! Y la pregunta, vamos para la pregunta, no hablar de eso. ¿Existen estrategias efectivas para controlar la ira sin acudir a una terapia o a un psicólogo? Bueno, qué pregunta. Primero, muchas gracias. Gracias por estar con personas conectadas en el reino. Estas conexiones de reino son fabulosas. Dios se enorgullece cuando hacemos algo para el reino, para extender el reino. Hablando de esto de la ira es una de las emociones básicas. Se ha tratado de juntar las principales emociones, el miedo, la angustia, la tristeza, la ira
la alegría y la sorpresa. Entonces la ira es una de las principales, pero a la vez no es una emoción simple, es una emoción compleja. ¿Cómo nos llega? Cuando hablamos de gestión de emociones, cuando hablamos del control de las emociones o el manejo de las emociones, tenemos que ver en qué estadio estamos, porque la ira es parte de una cadena, de una escalera, que empieza con un malestar. El malestar, luego la bronca, eso que yo no sé si se llama bronca en todos los países, pero es eso que nos hace ceñir, ¿no? Es eso que nos hace arrugar la frente y el ceño, eso es bronca. Luego, el enojo. El enojo esconde muchísimas emociones que son, a veces no nos damos cuenta cuáles, pero lo que nosotros hacemos es reaccionar con enojo. Luego, la racionalización, ¿quién tiene la culpa? Yo tengo 50, vos tenés toda la culpa. Entonces, ahí nos damos cuenta de dónde tenemos que poner nuestra mente. La Biblia dice, en Filipenses 4, 8 y 9, dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre. No se dejen manejar la mente con racionalizaciones que no justifican, porque una cosa es la emoción que viene de nuestra alma y otra cosa es que eso nos perjudica en el cuerpo y también en el espíritu. Y sigue la cadena, sigue con la justificación de que lo hice porque tal cosa o porque me lo hizo así. Bueno, esto es lo que dicen Romanos. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Dice Romanos 12, 1 y 2. Dice, nosotros tenemos que transformarnos y renovarnos. Entonces, cuando llega la ira, si ya hicimos todo este recuento, la ira se corta ahí. Ahora, si no se corta, sigue con esa furia, con ese deseo de venganza, con la violencia. Y luego entendemos que si hay un arrepentimiento, nos queda el rencor. Entonces, en este eslabón, cuando hay ira, la ira no mide consecuencias. El cristiano tiene que saber que hay algo que tiene cada persona, espíritu, alma y cuerpo, viviendo en sociedad. ¿Y por qué digo viviendo en sociedad? Porque ahí es donde la ira se manifiesta en la conducta. Un psicólogo cristiano tiene que discernir. No es un psicólogo cualquiera, es un psicólogo cristiano, un consejero cristiano, un terapeuta cristiano, hasta un psiquiatra cristiano. Tienen que evaluar primero, con discernimiento, de dónde viene eso. Discernir quiere decir colar, separar lo bueno de lo malo, revisar el origen, ver si hay hábitos que están, o patrones que están ya enquistados en la conducta. Y esto hace que nosotros podemos decir, lo aprendí en la niñez, lo aprendí en mi casa, el ambiente donde yo estoy es así. Sí, pero siempre es la decisión de uno si va a tener una ira como un modo de respuesta. Entonces, si esto es propio o ha sido heredado o es el ambiente, ya no importa. El psicólogo cristiano lo que hace es ayudar a la persona a descubrir de dónde viene este mecanismo de defensa del enojo o de la ira. ¿De dónde viene? ¿Qué esconde? Los miedos se esconden, los temores se esconden, reaccionamos con dudas, con baja autoestima, con sentimientos de inferioridad, con carencias. Bueno, siempre se esconde detrás de estas emociones otras que hay que discernir. Por eso creo que en este caso necesitamos discernir si la persona necesita o no un profesional cristiano.
No digo un profesional, porque un psicólogo o un terapeuta o un psiquiatra o un consejero puede ser profesional, pero si no es cristiano, yo primero soy cristiana y Claro. luego soy profesional, porque en esto está la gran diferencia, para poder saber aconsejar, para decir, bueno, esto se trata de tal manera, esto lo vamos a evaluar primero, vamos a hacer diagnósticos. Hoy los diagnósticos se hacen, Claro. bueno, está muy enojado, entonces está ansioso, le damos un ansiolítico. Wow. O, bueno, usted está muy deprimido, le vamos a dar un antidepresivo. Pero las emociones se tratan, se gestionan. Como dijimos antes, las emociones se manejan. Okay. Este es mi mensaje. Gracias. Sí, se puede. Gracias, Claro doctora sí. Ana. Yo creo que vamos a tener que volver porque tengo otra pregunta muy interesante ahora que están colocando leyes donde no vamos a poder dar terapia. Eso lo vamos a dejar para la próxima pregunta. Y si tú quieres una pregunta, ahí anótalo en Conexiones de Reino Internacional, entra ahora y anota y participa con nosotros. Y bueno, para terminar, tenemos a un pastor muy especial desde Houston, Texas. Nuestro querido pastor Juan Carlos Jiménez nació en la Barranquilla, Colombia, graduado de Teología y Misiones y ordenado en el año 1994. Y ha seguido el legado que su padre le dejó, el apóstol Carlos Jiménez, impactando su ministerio global y empresarial y enseñando la palabra de Dios en diferentes naciones. Pastor Juan Carlos, la pregunta es la siguiente: ¿qué simboliza la cruz en el cristianismo? Wow, qué pregunta, es una pregunta que uno se puede meter en muchos problemas por la interpretación fuera de contexto. Primero que todo, tenemos que entender que el corazón de Dios, que es eterno, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, que es atemporal, no se rige por el tiempo como nosotros somos temporales. Nunca existió la cruz, que se originó en Babilonia como una adoración en una forma de al dios Temus, y después Constantino la aplicó para que fuera una cruz de lo divino con lo horizontal hacia el hombre, y ahí no podemos detener mucho por la historia y la etimología de la cruz, pero Dios no tenía en mente la cruz. Ahora, le toma a Dios por sorpresa que Adán y Eva pecaron. ¿Y por qué los creó? Es ahí donde la bendita soberanía de Dios no le toma por sorpresa. Él le dijo a Juan en el capítulo de Apocalipsis, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, lo habían mandado a morir después de que Domiciano lo había querido quemar y lo mandó a que muriera, y él estaba en el día del Señor, Dios estaba sufriendo, Señor, alabanza, estaba en el día del Señor, y dice que de pronto detrás de él se le apareció uno como el Hijo de Dios y le mandó el ascensor, le dijo, sube acá y te voy, capítulo 1, versículo 17, le dijo, sube acá y te voy a mostrar lo que fue, lo que es y lo que ha de ser. Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, puedo decir que si Jesucristo ya no está en un símbolo colgado como en muchas iglesias protestantes o en algunas iglesias tradicionales colgado de un crucifijo o una cruz vacía, Jesucristo ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero la Biblia dice que maldito todo el que es colgado en un madero
Y hay un ejemplo que es el ejemplo de cuando el pueblo de Israel se rebeló y el Señor le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce que es tipo del pecado y clávala. Y todos aquellos que se han rebelado y miran la cruz, las serpientes, las víboras que lo estaban matando, no van a morir. Y así era. Ellos dejaban de mirar las serpientes, le pasaban por el lado, pero mientras ellos tenían sus ojos puestos, no en Jesús, como dice Hebreos, sino en Números, en la serpiente clavada, que era simbolismo de lo que iba a sufrir Jesús al morir en una de las muertes más tortuosas. Si usted averigua cuántas clases de simbolismos de cruces existen, está la cruz medo-persa, está la cruz latina, está la cruz anglicana. Usted va a encontrar como 15, 20 diferentes símbolos que empezaron con esa T que se inventó en Babilonia mucho antes, que era adoración al dios Temus. Por lo tanto, cuando se erigía una persona en ese castigo, lo que se estaba era ofreciendo una persona a este dios para que aplacara su ira. Hay una película que Mel Gibson hizo, que la recomiendo, que se llama Apocalipsis, donde es un resumen de esto, de ofrecer personas en vivo. Entonces, el sacrificio de la cruz literalmente era exponer a alguien que había quebrado las leyes, era darle el castigo máximo y torturarlo hasta lo último, que no muriera enseguida, sino que muriera ahogado, que muriera en una forma tortuosa para que pagara por todos sus errores. Wow. Y Dios permite que su Hijo Jesucristo se encarne, porque dice que Él vino a recuperar no a los que se habían perdido, sino a los que se habían perdido. Vino con su sacrificio a morir en la cruz por nosotros, en la cruz, en el madero. Y dice Colosenses que sobre la cruz fueron clavados todas las actas que estaban en contra de nosotros. Ahora, el símbolo de la cruz para nosotros, no los cristianos, porque en Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos, sino nosotros, sus hijos, los seguidores, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, significa el lugar donde nuestro Señor pagó el máximo sacrificio para nosotros, pero nuestro Señor Jesús ya no está en la cruz. Claro. La última palabra que nuestro Señor Jesús dijo en la cruz fue consumado, es que significa tetelestai, obra de arte hecha, no hay nada más que añadir. Pero si tenemos que añadir otro símbolo, tenemos que añadir entonces la tumba vacía. Y la primera frase que el Señor dijo fue María. Y ella dijo, Raboni, ¿me conoces? O sea, lo último que el Señor dijo es acto final, no hay nada más que hacer. Y lo primero que hizo fue que llamó a María por su nombre. Wow. Entonces, el símbolo de la cruz es el comienzo del castigo de nuestro Señor Jesucristo en la peor forma, que vino y murió y pagó por nuestros pecados y fueron clavadas las actas en contra de nosotros. Pero no podemos dejar al Señor muerto, porque la Biblia dice que Él resucitó y se manifestó y les enseñó a los discípulos y se fue y está sentado a la diestra de Dios Padre y viene otra vez. Entonces, la cruz está vacía, pero la tumba está vacía. Así que para nosotros mirar una cruz es recordar que ahí nuestro Señor pagó por nosotros. Pero no podemos adorar la cruz, no podemos adorar a un Cristo que está, entre comillas, en la cruz, ni tampoco podemos adorar una tumba vacía, porque al que adoramos ahora vive para siempre. La cruz fue un peaje que nuestro Señor tuvo que pasar y después la resurrección para que ahora digamos, si Él vive, yo vivo. Mi ayer, mi hoy y mi mañana están anclados
a la eternidad de Dios. Él guarda mi entrada al mundo y Él guarda mi salida. Y vamos de paso. La cruz Él la tomó por nosotros y por todos aquellos que le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esta es mi pequeña opinión desde lo que es la perspectiva ministerial. Yo sé que las personas que estuvieron anterior, wow, me quito el sombrero porque son unas personas espectaculares y quiero estar en contacto con ellos. Así que gloria a Dios. La cruz está vacía. Cristo ya murió, no tiene que morir por segunda vez ni tercera vez. La tumba está vacía. Cristo resucitó y no tiene que resucitar otra vez. Una vez, y termino con esto, con un sacrificio, con una ofrenda, terminó para siempre con el pecado que estaba en contra de nosotros. Cerró un ciclo y abrió un nuevo ciclo. Por eso Jesús dijo, ustedes no saben de dónde vengo y hacia dónde voy. Cuando nosotros miramos la cruz, tenemos que decir, wow, vengo de Dios. Jesús pagó por mis pecados y regreso a Dios. Amén. Gracias, Pastor Juan Carlos. Qué buen programa. Yo sé quién sabe lo que tú no sabes. Así que preparémonos para dentro de 8 días. Conéctate ahora mismo con Conexiones de Reino Internacional. Pero quiero antes recordarte nuestro WhatsApp. Anota ahí. Si te encuentras fuera de Colombia, puedes anotar el +57 y el número es 310-699-1172. 310-699-1172. Conexiones de Reino Internacional. Y te esperamos nuestro próximo viernes a las 8 de la noche, hora Colombia. Si estás en otro país, conéctate solamente en Conexiones de Reino y ahí te darás cuenta de nuestras programaciones. Muchas gracias. Nuestro próximo viernes tendremos nuevos invitados, nuevas preguntas y estaremos abriendo esa puerta del conocimiento. Vayamos más allá de solamente ser oidores y seamos hacedores. Y que tus acciones sean el eco de tus palabras. Les acompañó Luz Fari Gamboa desde Montreal, Canadá, dejando huella en tu corazón. Bendiciones. Hemos concluido por el día de hoy nuestro programa. Te esperamos mañana. Conéctate con nosotros en nuestras redes. Nos vemos con más temas de actualidad para ti. Siempre a la luz edificante y sabia de la palabra de Dios.